Então, São Francisco de Assis, Entonces, San Francisco de Asís, él vivió hace más de 800 años atrás. Y yo siempre me he hecho esta pregunta: ¿por qué nosotros todavía hablamos de él? ¿Por qué tantas personas todavía quieren vivir el Evangelio de la manera como él vivió? Porque en verdad la cosa más importante que él hizo fue vivir el Evangelio, y era solamente eso lo que él quería, vivir el Evangelio. ¿Y por qué tantas personas todavía quieren vivir el Evangelio como él después de 800 años? Tantas personas hacen tantas cosas para quedar en la historia, ¿no es verdad? Construyen edificios, colocan sus nombres en las calles, en las plazas, en monumentos. Hacen tantas cosas para quedar en la historia y después se quedan en el olvido. A mí me gusta mucho también recordar, cuando por ejemplo nosotros hablamos de Dutra, ¿qué es lo que pensamos? ¿Alguien piensa que fue un presidente de la República o piensan que fue simplemente una grande vía? Todo el mundo piensa que es una vía, y es una de las vías más importantes de nuestro país, que es la que une San Pablo y Río. Pocas personas saben que él fue un presidente de Brasil. Hoy, cuando nosotros hablamos de Dutra, pensamos es en la autopista. Entonces, esto para decir que para que nosotros permanezcamos en la historia, solamente tenemos que hacer una cosa: amar y vivir el Evangelio. Quien quiere permanecer en la historia y de aquí a 1000 años ser recordado, debemos hacer esto: amar y vivir el Evangelio. Y esto fue lo que hizo este hombre, Francisco de Asís. Por eso es que todavía tantas personas quieren vivir como él vivió. Y él vivió con tal intensidad que eso no solamente permaneció en su tiempo, sino que la luz del Evangelio continúa todavía brillando hasta los días de hoy y generando nuevos carismas como la Facenda de la Esperanza. Hoy son nuevos carismas que nacen a través de la luz de la palabra y a través de la palabra de San Francisco de Asís. Entonces, él vive en Italia, en el siglo XIII, en la Edad Media, en la ciudad de Asís, y por eso nosotros lo llamamos San Francisco de Asís. Él era un joven que tenía muchas agallas. Él era generoso. Todo lo que él hacía era grande. Los escritores dicen que él era muy feo. Y por ejemplo, un compañero de él decía: Francisco, pero si vos sos tan feo, ¿por qué tenés tantas personas detrás de vos? Entonces él era muy feo, pero era también muy generoso. Tenía un corazón muy grande. Cuando hacía fiestas, invitaba a todo el mundo, era muy alegre, hacía serenatas para las chicas ahí de Asís. Todas las mujeres adoraban a Francisco. Tenía mucho dinero, era hijo de un hombre muy rico y tenía un gran deseo en el corazón. Quería ser grande. Y para eso él invirtió todas sus fuerzas. Graben eso. Él invirtió todas sus fuerzas para ser grande. Entonces, su papá era comerciante y él fue un gran comerciante también, tanto que su papá estaba súper feliz con él, porque fue un gran comerciante. Pero ahí él se dio cuenta de que el comercio era muy poco para él, que eso no era que le iba a dar mucho. Él ya había dominado lo máximo en el comercio, en las leyes del comercio, digamos así. Y ahí él da otro salto. Él va a ser caballero. Él se inscribe para ser soldado. En su época había muchas guerras y él se inscribe en una caballería para ser soldado, porque como soldado, si él vencía, entonces ahí él podría ganar medallas, dinero y entrar en la nobleza. Él era muy rico, pero no era noble. Él era un burgués, pero no era noble. Y su sueño era llegar a lo más alto, que era la nobleza. Y el único modo que él tenía para volverse noble, ya que él no nació noble, era ganando títulos. Entonces esto es lo que él va a hacer. Entra en la caballería y va a las guerras para ganar títulos. Y él va con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas para poder llegar a ser un gran caballero, para ser un gran guerrero. Y aquí sucede una cosa muy importante.
la ciudad de Asís pierde la guerra y él se vuelve prisionero. Incluso él como prisionero continúa siendo grande. ¿Saben por qué? Porque ahí en la prisión, mientras todo el mundo estaba desanimado, desmoralizado, entregándose, él cantaba. Él decía, mira, un día yo voy a salir de aquí, voy a ser grande. Y los otros se burlaban de él. Entonces él nunca perdió la esperanza y nunca desistió de su sueño de ser grande. Nunca desistió. Él continuaba con su sueño y hizo todo para realmente quedar como alguien que quería ser grande. Pero en la guerra él se da cuenta de una cosa. Ahí en la prisión, él se da cuenta de una cosa, a pesar de que tiene ese entusiasmo, tiene esa esperanza, tiene esa fuerza interior que lo movía para continuar vivo, él se da cuenta de que él ya había intentado grandes cosas y ahora, como prisionero, él percibe que de cierta forma él había fracasado. Y en el fracaso, él percibe que tenía que tener algo en lo que él pudiese asegurarse y que no fuese destruido. Y aquí en esta búsqueda de este algo que no pase, que realmente fuese grande de verdad, que pudiera llenar el gran vacío de su corazón, entonces él comienza a permanecer en esta búsqueda. Y un día él sueña que una voz le habla y le dice así: Francisco, ¿usted quiere seguir el siervo o al Señor? Y él dice que quiere seguir, que él quería servir al Señor, pues él no quería servir al siervo. Y entonces, ¿por qué está siguiendo al esclavo y al siervo? Y aquí es donde yo encuentro muy bonito, fantástico en su actitud, porque en ese momento él se da cuenta que él está yendo en la dirección equivocada. Él quiere ser grande, él quiere tener grandes cosas, pero está colocando sus fuerzas en algo pasajero. Y entonces él tiene una actitud que debe ser la actitud de quien quiere tener una vida nueva. Él asume la actitud de discípulo. Entonces él dice así: pero, ¿y entonces qué es lo que yo tengo que hacer? Y la voz nuevamente le dice: vuelve para Asís y ahí yo te voy a mostrar lo que tienes que hacer. Después él sale de la prisión, regresa a Asís, pero él ya no regresa más para el medio donde él estaba. Él permanece en la ciudad, pero de otra manera, como discípulo. Podríamos decir hasta como un peregrino, como alguien que está buscando algo que no conoce. Él dice: mira, hasta ahora yo ya hice todo de mi manera y estaba en el camino errado, digamos así, en la dirección equivocada. Entonces ahora yo me voy a dejar conducir, y él abandona su manera de decidir y comienza a dejarse conducir por esta fuerza que ni él sabe quién es. Él comienza a intuir que es Dios. Él era un joven que iba a misa todos los domingos, que daba limosna y con mucha generosidad. Él iba ahí en la caja de dinero de su papá y tomaba un puño de dinero y no quería saber ni cuánto era y ya lo daba para los pobres. Pero él comienza a abandonar todo eso, también su manera de autoconducirse, y comienza a dejarse conducir por Dios. Y él comienza entonces a hacer una peregrinación. Él sale del comercio, sale de esa vida de fiestas y de todo lo que él vivía y comienza a alejarse. Y aquí él hace una cosa que yo encuentro muy buena. ¿Saben para dónde él va? Él va para Roma. Él hace una peregrinación. Él va para Roma y él quiere en Roma visitar la tumba de San Pedro y San Pablo como peregrino. Y ahí, porque él piensa así, él está en un proceso de búsqueda, él quiere encontrar algo, quiere algo nuevo, quiere ser grande, pero de otro modo, no como él estaba haciendo. Y él comienza a pensar así: ¿qué es lo que movió a estos dos grandes hombres, Pablo y Pedro, que son las columnas de la iglesia?
¿Qué es lo que ellos hicieron? Yo voy a ir allá para pedirles a ellos la gracia del comienzo. Voy allá para pedirles. Y él fue allá a la tumba de San Pedro y San Pablo y reza pidiendo esta gracia, que él tenga la gracia de vivir como ellos, que fueron los primeros seguidores de Jesucristo y que se convirtieron en las columnas de la iglesia, porque la iglesia estaba viva a pesar de tantas crisis. La iglesia continuaba viva. Entonces, eso es algo que toca mucho a él y él va y reza allá. Y ahí él hace una experiencia muy simpática, porque hasta ese momento él daba limosnas con el dinero de su padre. Hacía caridad con el dinero de su padre, y aquí él quiere hacer una experiencia diferente. En estos lugares santos generalmente hay muchas personas pidiendo limosnas, y él toma prestado la ropa de un mendigo y queda en la tumba de San Pedro como el mendigo pidiendo limosnas. Él quiere experimentar qué es esto, él quiere pedir limosnas, quiere ser pobre. Entonces vamos dándonos cuenta los pasos que él va dando como peregrino. Él comienza a pedir limosnas, hace esta experiencia, después toma nuevamente sus ropas y vuelve para casa, pero siempre en dejándose conducir por el Espíritu del Señor. Y él vuelve así y comienza a peregrinar en las iglesias, fuera del centro de la catedral donde hasta ahora él vivió. Fuera de Asís estaban esas iglesias pequeñas, abandonadas, destruidas, y él comienza a peregrinar por esas iglesias y comienza a rezar. Y en una de ellas, él se encuentra una cruz en una iglesia que se llamaba San Damián, tanto que la cruz se llama Cruz de San Damián, y él permanecía ahí rezando y hace una oración que cada uno de nosotros podemos hacer. Él dice así: Señor, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame un espíritu verdadero de la fe, la esperanza y la caridad. Y él repetía: ilumina las tinieblas de mi corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él permanecía ahí horas y horas pidiendo. Y no es que la cruz habló con él, pero él siente que Jesús en la cruz habla con él. Y Jesús le dice: Francisco, ve y reconstruye mi iglesia. ¿No ves que está cayendo? Él mira y ve que la iglesia se está cayendo. ¿Y qué es lo que él comienza a hacer? Reconstruir. Pero él no era albañil, él era comerciante, caballero, soldado, pero no albañil. Pero él no se detiene en esto e inmediatamente reconstruye esa iglesia y comienza a ver otras iglesias que están abandonadas, que están necesitando ser reconstruidas, y comienza a reconstruirlas. Y aquí también sucede algo maravilloso. Conforme él comienza a reconstruir las iglesias que estaban cayendo, iglesias de piedra, Dios va reconstruyendo las piezas de su alma. Dios va reconstruyendo y él va encontrando un nuevo sentido en su vida y va sintiendo entonces que él debe dejarse conducir por el Señor. Y ahí tiene ese encuentro maravilloso con el leproso, que era una cosa común de su época y que todo el mundo tenía terror, y él también. Y como él estaba en este nuevo camino, cuando él ve el leproso, porque lo normal era que todo el mundo huía, porque quien tomaba contacto con un leproso podía adquirir la lepra y no tenía cura. Entonces la orientación era huir. Pero cuando él ve el leproso, él va y besa al leproso. Al besar el leproso, él siente una paz tan grande, no por besar al leproso en sí, sino porque él siente que se vence a sí mismo. Y con aquel encuentro, él hace un descubrimiento maravilloso. Entonces, besar el leproso es el tener el coraje de mirar y besar todo lo que es difícil, que es despreciado en mi vida. Entonces él va y besa al leproso. Y así él va libertándose, liberándose. Entonces, cuando él besa al leproso, ya escuchó que Jesús en la cruz le decía que reconstruyera su iglesia, y él va haciendo aquello que el Señor le va pidiendo. Y en la medida que él va haciendo esto, él va quedando cada vez más atento y más seguro de que este es el camino nuevo, que este es el camino que él debe seguir. Pero todavía faltaba un modo, él no sabía el cómo.
Y aquí viene la importancia de la palabra. Él estaba en otra iglesia participando de la misa y cuando él escucha el Evangelio, vayan por el mundo entero, no lleven nada por el camino, ni bastón, ni alforja. Aquí él siente la iluminación. Entonces, a partir de aquí es que él dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, vivir con todo mi corazón. Entonces, la palabra es aquella fuerza de Dios que ilumina el camino que yo debo seguir. Por esto, la importancia de vivir la palabra cada día. Entonces, Francisco, iluminado por la palabra, y a partir de este momento que la palabra ilumina todo este camino, toda esta peregrinación que él ya estaba haciendo, ahora él quiere hacer este acto de cortar de verdad con la vida que hasta entonces él estaba llevando. Él ya estaba teniendo muchos conflictos con su padre, entonces ahora él va delante del obispo, se saca toda la ropa, se la entrega toda al padre, él mismo se deshereda, toma toda su herencia y se la entrega al padre, y aún más, él entrega un nombre. Él se llamaba Francisco Bernardone, que era el nombre de la familia, una familia rica, importante, y ahora dice, de ahora en adelante yo no me llamo más Francisco Bernardone, hijo de Pedro Bernardone. De aquí en adelante yo tengo un solo Padre, Dios. Y él corta con este nombre, con su familia, con todo, y coloca una nueva ropa. Esa ropa que todos conocemos, que es en forma de una cruz, ese hábito en forma de cruz, él asume esa ropa y ahora entiende que no es más para él quedándose reconstruyendo iglesias de piedra. Así como Dios había reconstruido su interior y que la palabra le había dado un nuevo sentido a su vida, entonces él siente que él debe ayudar a las personas a reconstruir sus propias vidas con la palabra, porque la palabra estaba totalmente abandonada. Nosotros sabemos que en esa época nuestra iglesia estaba en una decadencia muy grande, entonces él asume esta nueva postura. Y aquí encontramos otra característica en donde vemos que Francisco es un ejemplo para nosotros. Entonces, en cuanto el Papa y los cardenales luchaban por el poder, Francisco decide ser obediente a ese Papa, a esa iglesia en decadencia. Él decide vivir obediente. Él va a pedir a esa iglesia, a ese papa, a esos cardenales, para poder vivir este nuevo estilo de vida que él sentía como inspiración. Él no quiere vivir por sí mismo. Él quiere la bendición de esa iglesia en decadencia. Mientras todo el mundo criticaba a la iglesia, que la iglesia era esto, que solo quería poder, que la iglesia solamente quería riquezas, pero él va allá donde el Papa para él dar la bendición para vivir el evangelio de este modo, pobre, simple. Él va allá para pedírselo al Papa. Entonces, si ustedes no tienen coordinadores santos, padrinos y madrinas santas, entonces esta fue la experiencia de Francisco. Ni siempre nosotros tenemos los padrinos, las madrinas, los coordinadores y las coordinadoras que nosotros queremos. No siempre ellos son santos. Pero Francisco fue obediente a esas personas, a esa iglesia, de ese modo. Y a partir de ahí, él renovó la iglesia con la obediencia a esa iglesia en decadencia. La iglesia fue renovada. Él fue un hombre que renovó la iglesia de su tiempo siendo obediente a ella. Después, entonces, cuando todos querían riquezas, una vida llena de privilegios, Francisco decide vivir como Cristo, pobre, mientras que él ya había experimentado una vida llena de placeres, llena de satisfacciones. Él decide vivir casto. Entonces él dice vivir pobre, obediente y casto.
Mientras que en su época estaba en auge las guerras, la guerra dentro de la iglesia, entre el poder civil y el poder religioso, Francisco fue el hombre de la paz, de la conversión, de la penitencia, del perdón. El obispo y el alcalde de la ciudad de Asís no se hablaban, eran enemigos. Entonces Francisco promueve un encuentro con los dos y ellos en aquel momento se reconcilian en la ciudad y se vuelven amigos por la intervención de San Francisco. Hasta hoy existe en la ciudad esta fiesta, la fiesta de la reconciliación, la fiesta del perdón, porque Francisco vivió en un mundo de muchas guerras, pero él decidió la paz y fue reconocido hasta hoy como un hombre de la paz. Existe esa oración que es muy conocida por nosotros, que nosotros llamamos oración de San Francisco, que dice, donde hay odio, donde haya ofensa. Y ustedes sabían que esa oración no es original de San Francisco, no es de él. Esta oración fue escrita por una persona anónima en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué esta oración es conocida como la oración de San Francisco? Porque Francisco es el hombre de la paz. Con seguridad, esa persona que la escribió vivía en ese mismo espíritu que tenía Francisco, y él escribió esta oración y quedó conocida como la oración de San Francisco, porque el espíritu de cómo San Francisco vivió está en esta oración. Entonces yo quisiera llamar la atención de ustedes así, miren, Francisco fue una respuesta al amor de Dios para su tiempo, porque él vivió en un tiempo de muchos conflictos, de decadencia de la iglesia, del poder civil, del poder religioso, y él fue esta respuesta de conversión, de vida nueva a través de la palabra en su tiempo. En realidad, él fue este hombre nuevo. Entonces, hoy, nosotros también estamos invitados e invitadas a ser una respuesta del amor de Dios para nuestro tiempo. Sí, hoy nosotros vivimos en un mundo de egoísmo, individualismo. Entonces, yo tengo que ser una respuesta a través de la vida comunitaria. Por esto, en la Facenda, cuando me dan una caja de bombones y yo la quiero guardar para mí y yo la tengo que entregar, no es que yo tengo que entregarla, yo no tengo que entregarla, pero yo puedo decidir entregarla porque yo quiero vivir en el espíritu de comunión. Entonces, la Facenda tiene este espíritu porque quiere ser esa respuesta para el mundo de hoy, una respuesta como Dios quiere. Entonces no es porque es una ley que en la Facenda tiene que entregar todo, es porque en la Facenda hoy se quiere vivir el espíritu de comunión. Entonces, hoy también, frente al individualismo, nosotros queremos ser esa respuesta de comunión, de compartir, de fraternidad. También en el trabajo. San Francisco colocaba una única condición, que las personas no podían pertenecer a su grupo. Si alguien quería estar en su grupo, tenía una condición, que las personas que él llamaba de hermanos, si un hermano quiere vivir con nosotros, él solo no puede ser hermano mosca. Era la única condición. Si era un hermano mosca, tiene que irse, no se puede quedar con nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que hace una mosca? Si hay una carne fresca, ella vuela, ¿y qué es lo que hace? Entonces, tú dijiste bien la palabra, yo voy a repetirla. Ella caga encima, ella come y caga encima, estropea todo y nadie más puede comer. Entonces, no trabaja y deteriora todo el ambiente donde ella está. Ella deja todo arruinado. Y San Francisco dice así, si usted no sabe trabajar, no hay problema, puede venir, usted va a aprender, tiene que tener un oficio, tiene que tener un trabajo, porque él decía,
Si el mismo Jesucristo trabajaba, ¿por qué es que nosotros no vamos a trabajar? Entonces, en la facenda, cuando tú tienes que trabajar y eres invitado a hacer una cosa que tal vez no sabes, no hay problema. Francisco tampoco era albañil, pero él trabajó como albañil. Y en cuanto él hizo este trabajo que para él era difícil, Dios reconstruyó su vida. Entonces nosotros tenemos que ser esa respuesta de Dios para este tiempo. Nuestras relaciones también. Francisco tenía una relación muy buena, podemos decir, cuando él era un joven del mundo. Cuando él se convirtió en este nuevo hombre, él continuó con muchas relaciones, inclusive con Clara, que todos piensan que ellos eran enamorados, pero no es así, porque Francisco era más viejo que Clara. Y después porque las clases sociales no se mezclaban. Clara era noble y Francisco era un burgués y las clases sociales no podían mezclarse. Pero después de que Clara también comienza a vivir este nuevo estilo de vida, como vivía San Francisco en el monasterio, ellos tenían una relación. Y aquí también yo quiero llamar su atención. Nosotros podemos relacionarnos como hombres y mujeres nuevos. En Francisco también encontramos este estilo que nosotros llamamos de hermandad. Él fue capaz de ver en cada persona, en cada criatura y también en cada cosa que existe en la naturaleza, un hermano y una hermana. ¿Por qué? Él solo tenía este pensamiento. Todo sale de la misma fuente, de la fuente que es Dios. Si todo sale de la misma fuente, somos todos hermanos. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ustedes vinieron aquí en peregrinación. ¿Qué es lo que ustedes vinieron a buscar aquí en la peregrinación? Lo que tú viniste a buscar, lo vas a encontrar. Lo que tú buscas, tú encuentras. Porque Francisco lo buscó y encontró. Después, él decide dar toda su vida realmente para Dios. Él se va a dar cuenta de que ese deseo que él tenía de ser grande era un deseo tan grande que solo Dios podía llenarlo. Solo Dios. Entonces, él ahora va a ser grande en la vivencia del Evangelio, grande en la humildad, grande en la pobreza, grande en sus relaciones abiertas, fraternas. Entonces, él nunca perdió ese deseo de ser grande. Nunca. Pero él solo lo transformó, cambió la dirección. Él ahora se dejó conducir por el Espíritu del Señor. Entonces, ahora ustedes están en la facenda y nadie va a hacer un año de vacaciones en la facenda. Nadie. Entonces, todo el mundo que está en la facenda, sea voluntario, sea recuperando, es porque quiere encontrar algo que el mundo no le dio. Todo el mundo. Entonces ahora ustedes están en esta oportunidad que les da la peregrinación. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren en esta peregrinación? Si tú viniste a buscar un enamorado o una enamorada, la vas a encontrar. Con seguridad que la vas a encontrar. Si tú viniste a buscar una cosa de valor que vas a robar, tú vas a encontrar. Aquí tienen muchas cosas de valor que te puedes robar. Ustedes son especialistas en esto. No es necesario ni que yo lo diga. Entonces, yo no estoy diciendo que nadie es ladrón, solo estoy diciendo que ustedes saben hacer eso. Entonces, yo sé que ya no son más, ya fueron. Entonces, lo que yo quiero decirles a ustedes es que los que ustedes vinieron a buscar lo van a encontrar.
Si ustedes vinieron a pasear, van a tener paseos. Pero si ustedes vinieron a buscar Dios, si ustedes vinieron a dar un paso más en su recuperación para ser un hombre o una mujer nueva, también ustedes van a encontrar. Entonces, si alguien vino con una intención muy pequeñita hasta aquí, hoy todavía está en el tercer día de la peregrinación. Entonces todavía tienen tiempo. Todavía tienen hasta el lunes, ¿no? Todavía tienen tiempo de hoy tomar una decisión más grande para su peregrinación. Tomen un sentido más grande. Ustedes van a tener la oportunidad de conocer muchas cosas grandes. Se pueden conocer solo con los ojos que ustedes ven, o ustedes pueden dejar cada una de estas realidades transformar su corazón como hizo Francisco. Por eso es que yo les digo, él también hizo una peregrinación, pero la peregrinación que él hizo en ese camino de búsqueda de la voluntad de Dios, de una vida nueva, él lo hizo más o menos en 3 años. No fue así en una semana como ustedes. Pero aquí esta peregrinación es un momento en donde ustedes pueden tomar una decisión más grande para su vida. Ustedes, por ejemplo, van a tener la oportunidad de ir a la basílica. ¿Cuántos brasileños tienen el sueño de estar ahí a los pies de nuestra Madre Aparecida? Y ustedes van a estar. Ahora, allá es maravilloso, es grande, tiene un comercio enorme. Ustedes pueden ir allá solo para eso, o pueden ir allá como peregrino a pedir una gracia especial a la Madre Aparecida. Entonces, cada momento aquí es muy importante. Si ustedes dejan a Dios peregrinar en su corazón. Yo les digo esto porque nosotros también sabemos que hay mucha gente que no vino aquí a buscar cosas buenas. Infelizmente, siempre hay alguien que gastó el dinero en cosas estúpidas para perderse aquí en San Pablo. Pero que no suceda esto con ustedes, que ustedes puedan valorizar estos momentos tan importantes, porque cada santo hizo este momento de peregrinación. Todos los santos lo hicieron. Y peregrinar significa exactamente eso, salir de donde yo estoy para un encuentro más grande con Dios. Y el encuentro más grande con Dios va a pasar a través de los hermanos. Ustedes van a estar todo el tiempo viviendo en comunidad, hay personas que están conduciendo. Entonces, dejar que el Espíritu Santo hable a través de las personas que los están conduciendo. Ellas tienen la gracia en este momento. Como yo dije, en ocasiones no son las personas más santas, así como yo tampoco lo soy. Pero Dios actúa a través de las personas. Si yo estoy con el corazón abierto, Dios pasa por ese canal y va a llegar hasta ustedes eso que ustedes están necesitando más. Entonces, sean hombres y mujeres con sueños grandes. No se queden en las cosas pequeñas. Y otro detalle que yo también quería comentarles, cuando Francisco se decide por una vida nueva, él también decide cambiar las ropas. Él deja las ropas finas y asume aquella ropa diferente, como él decía, que no le provocaba envidia ni a nadie. Nadie quería tener un hábito o esas ropas feas que él usaba, pero es una decisión que él hace para que quede claro, tanto para él cuanto para las otras personas, que él era un hombre nuevo, un hombre que ahora era de Dios. En la facenda, cuando la facenda les pide a ustedes tener una ropa diferente, no tiene que ser solo una ropa externa, no puede ser. Lo externo tiene que recordar el cambio interior que está sucediendo. Esto tanto para los chicos como para las chicas. A veces se le exige más a las chicas, pero los chicos saben también. Los jóvenes también saben cuando están con una ropa de un hombre viejo o de un hombre nuevo. Y las chicas también. Ustedes lo saben muy bien. Pero yo no puedo cambiar de ropa solo porque mi coordinadora o mi madrina me lo pidió. Yo no puedo usar esa ropa. Yo tengo que pensar así. Soy yo quien tiene que pensar. Esta ropa con la que yo estoy me hace ser una nueva mujer, un hombre nuevo, alguien que ahora está con Dios, o yo estoy queriendo usar ropa para otras cosas.
Porque si yo quisiera, yo puedo usar mi ropa para otras cosas, ¿no es verdad? Puedo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrar para el otro? Que yo soy una mujer nueva, con toda mi dignidad, como hijo e hija amada por Dios, o yo solo quiero mostrar mi cuerpo, vender barato mi cuerpo. Eso yo ya lo hice y no me satisfazo. Eso no satisface a nadie, solo Dios puede satisfacer la vida. Entonces Francisco fue ese hombre que se dejó conducir totalmente por Dios y Dios fue capaz de llenar su corazón. En el comienzo de su vida él fue perseguido por sus coterráneos, pero en el corazón de él había una grande alegría, porque él había hecho una gran experiencia, un gran encuentro con Dios. Al final de sus días, él va a ser perseguido por sus propios hermanos. Y ahí el sufrimiento va a ser más grande con toda seguridad. Pero incluso así, en medio de la oscuridad, él fue fiel hasta el fin. Y siempre buscó una respuesta en Dios. Porque esto él ya sabía, que solo Dios puede llenar el vacío del corazón. Nada más. Entonces, quería invitarlos para ser realmente un peregrino, una peregrina que quiere experimentar a Dios. Y quién sabe, este es el momento clave de su conversión. No tengan miedo de abrazar al Jesús de la cruz, al leproso que existe en ustedes. No tengan miedo, porque este es el secreto de la felicidad. Quien consigue abrazar, besar las propias lepras al mismo Cristo crucificado en sí mismo, va a saber hacerlo con los otros y en las dificultades que la vida nos va presentando.